Vamos a subir y conocer más sobre la Estatua de la Libertad. Penúltimo día en Nueva York y sigue lloviendo. Ahora vamos a tomar desayuno en uno de nuestros lugares favoritos. No es de lo más económico, pero Pret A Manger nos encanta. Un rico y fresco desayuno para cargar energías y seguir descubriendo Nueva York. No somos amantes de las guerras, pero sí de los museos. Y aquí tenemos el Intrepid, dedicado a este portaaviones, helicópteros y los jets más rápidos que existen. Vamos a conocerlo. El Intrepid es un museo dedicado al mar, al aire y al espacio, ubicado en el muelle 86 a orillas del río Hudson. Su entrada está incluida en la New York Pass. Al ingresar, la primera atracción es el submarino Growler, construido en 1958 y retirado en 1964. Es un submarino de misiles guiados. Hoy es el único en Estados Unidos abierto al público. Para visitarlo deben ser capaces de pasar por esta puerta. Ya en el interior podrán visitar los comedores de tripulación, sala de control y centro de ataque, literas donde descansaba la tripulación y la popa, uno de los dos lugares donde se sitúan los torpedos. Una visita no apta para claustrofóbicos. La estrella principal de la visita es el portaaviones Intrepid. Lanzado al mar en 1943, esta nave luchó en la Segunda Guerra Mundial sobreviviendo a 5 ataques. Desde 1982 se convirtió en buque museo. Comenzamos descubriendo el hangar. Aquí se expone la historia del portaaviones, con enormes objetos originales usadas en él y algunas aeronaves dadas de baja. Además, cuenta con exhibiciones interactivas que prueban nuestra agilidad con las manos en el espacio, simular la navegación de un submarino, dirigir las alas de un avión e incluso subir en un helicóptero Bell 47 real. En su planta superior llegamos a la imponente exhibición de aviones, un orgullo para el museo por tener una de las colecciones más variadas de aeronaves de la nación, donde las 5 ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están representadas. Finalmente visitamos la llamada Explore Intrepid Island, lugar desde donde la tripulación observaba las operaciones de vuelo y se nos permite aprender cómo podían navegar por los océanos en cualquier condición usando gráficos, radares y equipos comunicacionales. Vamos a conocer el cuarto del capitán. Una maravilla donde sirvieron más de 50.000 hombres en todo su servicio. Una pieza histórica que realmente les recomendamos conocer. Como amantes de la arquitectura y de las iglesias, encontramos San John el Divino, la catedral más grande del mundo. Ubicada en las cercanías de Central Park, sus 11.200 metros cuadrados la consideran como la catedral anglicana más grande del mundo. Comenzó su construcción en 1892 y aún no está terminada, lo que evidencia diferentes estilos arquitectónicos por las constantes interrupciones durante su construcción. Lamentablemente no pudimos visitarla completa por un evento que se estaba preparando, por lo que nuevamente tomamos el metro para comer algo rico. Volvimos a Nueva York. ¿Escuchan algo, no? Si quieren comer en Carlos Bakery, en la 42 con la octava, también hay una sucursal y ya tenemos nuestro número para recordar los sabores del otro día.
A pasos de Times Square encontramos Carlos Bakery, donde a diferencia de Hoboken no necesitarán tanto tiempo de espera para disfrutar sus riquísimas preparaciones. Realmente nos hicimos fanáticos de sus pasteles. De todos los pasteles que probamos, nuestro preferido fue el cannoli. El resto son ricos, pero ese destaca sobre todas las cosas. Ese se lo recomendamos de todas maneras. Viajeros, esta es nuestra última noche en Nueva York y la verdad nos dimos un espacio familiar, fuimos a cenar, a vitrinear, buscar algunos regalitos por ahí para llevar. Y lo que sí, hoy es 2 de diciembre y se enciende oficialmente el árbol del Rockefeller Center. Eso es lo que vamos a hacer ahora y ver si es verdad, y una proyección que hacen fantástica en sus edificios. Vamos a ver si lo encontramos. Lamentablemente el árbol fue apagado para retirar todos los equipos del evento recién terminado, pero les dejamos un fragmento de la clásica iluminación de Saks en la Quinta Avenida. Buenos días viajeros, último día, últimas horas que nos quedan en Nueva York y dejamos el hotel y la verdad cosas buenas y malas. La habitación, limpieza y ubicación excelente, pero el ruido es terrible. Lo mejor es que nos guardan el equipaje y podemos aprovechar las horas que nos quedan, así que vamos a ver qué encontramos. Anoche quedamos picados, la verdad no pudimos ver el árbol encendido y solo a las 5 de la mañana lo volvieron a encender y ya era muy tarde para esperar. Pero como dicen los picados, hay una segunda oportunidad, una revancha y aquí lo tenemos. Tras la 80ª ceremonia de encendido del árbol, villancicos y el show de cantantes como Mariah Carey, el árbol se aprecia en su máximo esplendor en Rockefeller Center. Un árbol natural de 24 metros de altura con 45.000 luces LED, todo coronado con una enorme estrella Swarovski. Si cuentan con tiempo, no duden en subir al mirador del edificio, patinar sobre hielo y visitar la bellísima Catedral de San Patricio ubicada a pasos del lugar. En la última hora que nos quedan en Nueva York, vamos a ir a visitar a la primera dama de la ciudad, ¿no? La Estatua de la Libertad, lo vamos a hacer en metro. Existen 3 tipos de entradas para esta visita. Adquirimos vía web un acceso que generalmente se agota. Nos subimos a la embarcación en Battery Park y nos aventuramos a conocer este que sin duda es el símbolo más reconocido de la ciudad. Un regalo de Francia a los Estados Unidos por el centenario de la Revolución Americana. Para acceder a la estatua lo normal es venir solamente a la isla y admirarla de lejos. Y nosotros tenemos entradas especiales, una para el pedestal que va a entrar la Marce y yo voy a subir a la corona, que se agota con 3 meses de anticipación y tuve la suerte hace un mes de encontrar una, justo para hoy. Así que vamos a subir y conocer más sobre la Estatua de la Libertad. Para la primera base el pedestal, 195 peldaños, un ascensor que tiene una fila tremenda. Y yo voy a subir 357 escalones hasta la corona. En el interior del monumento encontramos el museo dedicado a la majestuosa estatua con réplicas de sus enormes componentes. 184, 185, 186, 187. Si tenían dudas de pagar este ticket, vean la espectacular vista que nos da de Manhattan, los alrededores y la cercanía que tenemos con este espectacular y emblemático monumento de Nueva York, Su Excelencia, la Estatua de la Libertad.
yo voy a subir los 300 y tantos escalones que faltan. Y con niños no se puede subir como Lucas, de 1,20 m hacia arriba pueden acceder, así que lo voy a hacer solo y Marce y Lucas me esperarán aquí en el pedestal. Así que acompáñame a subir esta nueva escalera que queda. Los escalones son súper angostos, cansan mucho la altura, miren. Llegué. A ver, la familia viajera llegó a la Corona, que se mueve muchísimo, una vista increíble, así que se los recomiendo, traten de reservar su entrada con 3 meses de anticipación. Nuevamente tomamos la embarcación que tiene como destino Ellis Island, una pequeña isla que entre 1892 y 1954 se convirtió en la principal aduana de la ciudad. Aquí encuentran el Immigration Museum, dedicado a la memoria de aquellos inmigrantes de tercera clase y al papel que este lugar tuvo durante el proceso de inmigración masiva. Lamentablemente estamos a unas horas de nuestro vuelo y no alcanzamos a visitarla. A unos pasos de Battery Park encontrará Wall Street y su reconocida escultura del toro. Con 3.200 kilos fue creado por Arturo Di Modica como símbolo de fuerza y poder de los estadounidenses. Tocar los testículos del toro es un ritual para aquellos que buscan fortuna. Viajeros, estamos en Bowling Green, donde encontramos el famoso e ícono de Wall Street, el toro, para despedir nuestro video de todo Nueva York, Washington y Filadelfia. Les agradecemos por ver y compartir nuestros videos. Recuerden suscribirse y seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima. Chao, chao. Nueva York es de esas ciudades que enamoran, un escenario cinematográfico por excelencia al que volveríamos cada año si pudiésemos y siempre encontraríamos cientos de cosas nuevas por hacer. Han sido 8 días magníficos donde disfrutamos en familia más de lo que imaginábamos. Hasta la próxima, Estados Unidos. Más temprano que tarde volveremos a decir: ¡bienvenidos a Nueva York! Sigue disfrutando de nuestras aventuras. No olvides suscribirte a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Gracias por ver, comentar y compartir nuestros videos. Somos la Familia Viajera.